Jóvenes alumnos, señoritas alumnos, buenas tardes, del cuarto año de secundaria. Continuando con nuestro tema de Historia Universal, hoy nos toca tener la primera clase muy importante del siglo XVIII, un periodo histórico, un hecho histórico que determinó el cambio y el rumbo de la historia de fines de la Edad Moderna y contemporánea. Rápidamente, ¿cuál es nuestro tema de hoy? La Ilustración. ¿Ya? Algunos lo llaman la Ilustración francesa porque se realizó ahí. Rápidamente, a ver, miren, este cambio de pensamiento, de visión del mundo, filosóficamente, económicamente, no fue de noche a la mañana, jovencito, sino que tuvo antecedentes. Por ejemplo, desde el siglo XVI, principalmente el XVII, el hombre comenzó a romper el dogma que había impuesto la Iglesia Católica, la religión y algunos conceptos, ¿no?, impuestos por los sacerdotes, y comenzaron a ver otra visión del mundo. Por ejemplo, el naturalismo, la naturaleza, cobró importancia, sus elementos, su estudio, la materia prima. ¿Ve? El racionalismo y el empirismo, es decir, que los conocimientos sean pensados, reflexivos, sean experimentados. El utilitarismo nos dio a entender de que todas las cosas eran útiles de acuerdo a la valoración y al grado de valor que nosotros le damos, ¿ya? Y el desarrollo científico, que innovó en todos los elementos de la ciencia, por ejemplo, la circulación sanguínea y otros, haciéndonos ver de que nuestro cuerpo era un sistema. Estos elementos que generó un liberalismo clásico. ¿Qué significa liberalismo? ¿No? Zazarse de las ataduras de los dogmas, de los principios que se creían verdades absolutas, para abrir nuestra mente, ¿ya? Entonces, el liberalismo clásico se dio aproximadamente hasta mediados del siglo XVIII. Ahora miren, el liberalismo clásico se expresó en tres grandes aportes. Miren, en el político, los estados o los ilustrados dijeron que se debería separar los poderes. ¿Por qué? Un poder absoluto siempre iba a haber corrupción y mal manejo. Entonces, por eso su principal aporte es separación de poderes. En el liberalismo filosófico, mira, como dice acá, libertad para un racional, libertad pensante del individuo. Y en el económico, libre mercado y poca participación del Estado. ¿Ves? Entonces, los aportes científicos, académicos, más los aportes del liberalismo, que generó, distinguidos muchachos, un pensamiento ilustrado. Una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de percibir el mundo, una nueva forma de experimentar el mundo. A ver, muy bien, si ya tenemos unas ideas previas, podemos resumir que entonces fue la Ilustración. Y ustedes pueden ver acá, ¿no? Fue una corriente intelectual que se sustentó en el predominio de la razón, es decir, esa forma de pensar, de expresar, de criticar, todo era centrado en nuestro pensamiento racional, en nuestro razonamiento. ¿Ven? El elemento fundamental ya cae por propiedades, ¿cuál es? La razón. La razón, la reflexión, el pensamiento, la práctica de nuestro pensamiento nos llevaba a desarrollar la capacidad de entender todo lo que nos rodea. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Continuando, a ver, rápidamente. La característica esencial de esta corriente intelectual fue criticar al sistema absolutista, es decir, a un sistema cerrado donde pocos eran privilegiados, tenían los medios de producción, etc., ¿ya?, y muchos explotaban. El origen y expansión, como ustedes pueden ver acá, ¿no?, se origina, la Ilustración, ojo, les dije que se desarrolla a partir de las tres últimas décadas del siglo XVIII, se desarrolla en Francia, se expande toda Europa. Algo muy importante, jovencitos, aquí miren, el impacto de esta corriente intelectual aplicada a todos los campos de la cultura y del hombre, influyó en América, y por efecto, como ustedes ya sabemos, a inicios del XIX, las colonias americanas buscaron su independencia, ¿ya? A ver, objetivo. La Ilustración tuvo tres objetivos. Uno, privilegiar al ser humano y su capacidad, es decir, darle preponderancia, importancia al ser humano y a su forma de pensar. El segundo objetivo, propugnar y sentar las bases para nuevas doctrinas filosóficas, es decir,
con ese nuevo pensamiento nosotros generar nuevas ideas, nuevos planteamientos teóricos, ¿ya? Y por último, consolidar definitivamente en el poder político, económico y dirigencial a la burguesía. Ese objetivo lo consiguieron progresivamente. A ver, la Ilustración tuvo muchos principios y aquí tenemos el muy conciso. Miren, ¿ve? Primero, la razón es la base principal del conocimiento. ¿Ve? Otro principio, el interés por el mundo natural, por conocer lo que nos rodea, para utilizar los bienes, los productos y todos los elementos que la naturaleza nos puede brindar y conocer cómo funciona también, sus leyes. ¿Ve? El espíritu crítico, para mí, desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, de la reflexión, de la argumentación, de la crítica, esto es el aporte más importante. ¿Por qué? Un espíritu crítico significa un alumno que no acepta ideas, no hay verdades absolutas, siempre propone sus ideas o puede utilizar esas ideas para generar otras nuevas. ¿Ven? Entonces el espíritu crítico es el aporte más importante de la Ilustración desde el punto de vista cognitivo, reflexivo. Otro principio, la fe en el progreso. Es decir, por primera vez el hombre se tenía fe, se creía en él mismo y decía: yo puedo mejorar, yo puedo ser mejor cada día, yo puedo tener bienes como los reyes. Y por último, el afán de aplicar los descubrimientos y los aportes filosóficos a la realidad humana, es decir, que sirvan toda la tecnología creada por la investigación al mismo hombre, a la sociedad. ¿Ya? A ver, para concluir rápidamente tenemos ahí las características. Hubo 6 características. Comencemos por el primero. La primera característica es de que la Ilustración utilizó el racionalismo, donde, a ver, el ser humano era capaz de... Ya, a ver, continuando con las características, les había dicho que el racionalismo no nos ayudó a desarrollar la capacidad de comprender todo mediante la razón. Por eso, miren, ve, el símbolo máximo de los ilustrados era: las luces de la inteligencia iluminan todo. Y ahí viene su nombre, ¿no? Por eso se llama el siglo XVIII, el siglo de las luces. El antropocentrismo. ¿Qué nos enseña el antropocentrismo? De que el eje, el núcleo, la célula fundamental, ¿qué fue? El ser humano. Y por primera vez el ser humano, ¿no?, cambió de fe, ya no creía en un Dios, es decir, ya no le daba mayor preponderancia, sino él mismo se tenía fe de ser y de conseguir todas las cosas que él podía trabajar y desarrollar. La búsqueda de la felicidad. El objetivo de todas las acciones humanas, ojo, dice, debe ser la felicidad de los individuos. Y este es un aporte importante. ¿Por qué? Hasta esa época el hombre vivía amargado, molesto consigo mismo, porque toda la vida las verdades absolutas de los dogmas, principalmente, le culpaban o lo justificaban de llevar esa vida. ¿Ya? Como cuarta característica tenemos la creencia en la bondad innata. Para los ilustrados, para esos filósofos reflexivos, pensadores, el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, ¿qué sucedía, profesor? La sociedad o el espacio lo corrompía. ¿Ya? La mentalidad laica, ¿qué significa? Que los ilustrados se alejaron, se distanciaron o se pusieron al margen de la religión. Concretamente el cristianismo, porque, como les vuelvo a recalcar, lastimosamente el alto clero hacía un uso negativo o distorsionado sobre los dogmas católicos. Entonces eso quisieron cortar los ilustrados. Por último, el optimismo. Miren, los ilustrados decían que la historia nos está demostrando que hay una evolución progresiva de la humanidad, es decir, de la sociedad, de las culturas, ¿no? Entonces ellos decían: si nosotros estamos evolucionando, automáticamente llegará el momento donde surgirá un modelo de Estado que refleje la existencia de una sociedad más justa, más perfecta, más equitativa. Y para eso, ¿cuál era la sociedad que ellos buscaban? La republicana capitalista, ¿ven? La burguesa. Muy bien, jovencitos, con esto hemos acabado. Bueno, a continuación ustedes aquí tienen 4 preguntas que van a responder muy rápidamente, muy concisamente, y ya durante nuestra clase les he explicado, pero a ver, define usted con tu propia palabra qué es la ilustración. Una definición, pero utilizando tu mismo vocabulario.
Segundo, describe usted en tu cuaderno u hojas cuál es el elemento esencial de la ilustración y por qué. Bueno, también ya hemos explicado. Tercero, cree usted, ¿no?, en su cuaderno u hoja las características estudiadas de la ilustración. De esas características que usted me va a señalar A, B, C, D, me va a describir cuál considera usted la más importante de todas ellas y por qué, que también te lo he explicado, y automáticamente usted, un alumno amante del estudio, con ganas de investigar, inmediatamente lo va a realizar. Y por último, apoyándote en la diapositiva de los principios de la ilustración, ¿cuál considera usted, es decir, de todos los principios, cuál considera usted que apoya a desarrollar y fortalecer nuestros pensamientos y la investigación y por qué? Muy bien, jovencitos, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.